Ok. Bueno, ya estamos al aire. Buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más. Vamos Buenos a días. empezar nuestra clase Días, hoy. buen día a Eh, todos. ya habemos creo que 14 en línea. Está muy bien. Todos bienvenidos. Eh, bueno, como ustedes saben, estamos en la sexta clase, el Dios verdadero. Eh, y pues como es costumbre, siempre empezamos dándole gracias a Dios. Entonces, vamos ahora. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas en la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, como ustedes saben y hemos venido hablando, esta es una clase que hace parte de una serie que se llama Las Enseñanzas de Jesús y el nombre de la clase es El Dios Verdadero. Es importante que, digamos, que ustedes identifiquen las clases en las cuales se están. De esa manera van a poder elegir cursos nuevos para seguir estudiando. Entonces, les decía, el Dios verdadero, estamos en esta clase, estamos en la lección número 6 y nos faltan 3 clases para terminar con con este curso. Entonces, de todos, a todos bienvenidos. Bienvenidos a ver quién entró. Traer más personas ahorita. Ruby, bienvenida. Dios la bendiga. Lisette, bienvenida. Dios la bendiga. Muy Buenos bien. días, profesor. Perfecto. Bienvenidos a todos. Bueno, para empezar, como siempre hacemos, te hacemos unas preguntas de repaso de la tarea. Les pido de nuevo disculpas. Esta semana me encuentro en Houston, Texas. Precisamente el día de ayer estuve visitando al pastor Andrés, que es el pastor que eh, hace el audio para el audio y el video para estas clases. Y en el fervor de la visita no mandé la tarea el día jueves, entonces me disculpan el que los haya puesto a correr un poquito el día de hoy. Entonces vamos a hacer un repaso de la lección, de la tarea para esta semana. Entonces pasamos a las preguntas de repaso. ¿Quién me puede decir cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Levanten la manito si quieren participar. Ricardo, Ricardo, tienes el Sí, micrófono profesor. apagado. Buenos días. Perdón, ya. La voluntad de Dios para todos los seres humanos es que Sí, pero todos no lo nos salvemos. escucho. ¿No me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí lo escucho. Discúlpeme que estaba Ah, como... mm. La voluntad de Dios para todos los seres humanos es que todos nos salvemos. Está escrito ya bien exactamente en la palabra en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y me gusta ahí meterle la cuñita en el 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces todo el Señor quiere, independientemente, que todos nos salvemos, que todos lleguemos a la vida eterna. Amén. Bien. Muy bien, Ricardo. También veía que Nilton tenía la manito levantada. Discúlpeme que tenía algún problema con el sonido ahorita, no los escuchaba. Amén. Nilton, ¿quería participar? Sí, hermano, exactamente iba a decir también lo mismo que dijo el hermano, por eso bajé la mano. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, efectivamente, como lo mencionó Ricardo, yo veo que tiene la manito levantada, Jesús. Sí, pastor, esa es la voluntad del Señor, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y reconozcan a Cristo y sean salvos. Que la única fuente de salvación, el único camino, la única verdad y la vida eterna está en Jesús. Gracias, pastor. Muy bien, Jesús. Efectivamente, como Ricardo nos comentó, Dios quiere que todos seamos salvos. Y Ricardo también hacía mención a 1 Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es básicamente el amor de Dios, es que todos estemos en el cielo.
No importa, no importa qué es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. La siguiente pregunta, ¿qué significa la santificación? ¿Qué me puede decir? Nilton. La santificación significa es apartarse del mundo incrédulo, del mundo pecaminoso. Ok. El Espíritu Santo hace eso, ¿cierto? Sí, Señor, por medio del Espíritu Santo. Exacto. Muy bien. Yo Nilton, creo, gracias. pastor, yo creo que la santificación es un proceso que hace el Espíritu Santo en nuestra conversión, que nos aparta, nos consagra, nos dedica para Dios. Santificación es un proceso que el Espíritu Santo actúa en el creyente, porque el creyente no se puede santificar por su propio esfuerzo. Tiene que ser dedicado, apartado y consagrado para el Señor. Efectivamente, muchas gracias, Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros la conversión y esa conversión nos permite vivir una vida santificada. Eh, Adelante, Ricardo. Gracias. La santificación, para mi concepto, es la que nos lleva a los pies de Cristo, ¿sí? Ese cumple el gran papel del llamado del Evangelio a través del Espíritu Santo. Es el que nos lleva. Eso es lo que quería únicamente apartar, el que nos lleva a los pies de Cristo, la santificación. El Espíritu Santo es el que nos lleva a los pies de Cristo. Amén. Muy bien, Víctor. Sí, también veo la postura o la otra acepción de la palabra, ¿no? Si nos aparta y nos hace salvos la santificación, pero es un proceso, como ya le dijeron nuestros hermanos, en el que ya estamos puestos. Y creo que también la palabra santificación tiene una acepción en la que habla sobre el peso. Y yo creo que también se olvida mucho esta parte del proceso de la santificación, que tenemos el peso de la autoridad de Dios en nosotros mismos y que es este proceso que nos da el Espíritu Santo, el que nos va dando esa autoridad de, eh, que Dios ha puesto en nosotros a través del sacrificio de Cristo. Y es por ello que podemos comportarnos de diferente manera y que hemos dejado nuestra antigua manera de vivir. Estamos matando al Adán viejo, al hombre viejo que está en nosotros, que odia a Dios, es ciego y está muerto. Eh, Sin embargo, la santificación es un proceso, pero la santificación no nos da la salvación. La salvación la da la fe en Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos permite ser mejores y ir trabajando en nuestra santificación, pero no, esa santificación no es la que nos hace mejores ante Dios. Dios ya sabe que Jesucristo nos hizo buenos ante Él y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, todos ya mencionaron un poquito lo que significa la santificación, el apartarnos del pecado, es la conversión que realiza el Espíritu Santo, y nos distingue en el reino de Dios, es un proceso continuo durante nuestra vida. Otra pregunta, ¿por qué no podemos convertirnos? Pues porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿no? Dice la Escritura, ¿No? separados de Dios. Ajá, muy bien, muy bien. No teníamos, por naturaleza estamos Muertos. muertos, efectivamente, somos enemigos de Dios, Romanos 8:7 menciona. Estamos muertos en los pecados, Efesios 2:1 lo podemos ver. Y espiritualmente ciegos. O sea, si no es por el Espíritu Santo que despierta en nosotros la fe, realmente nada es posible. Y eso es lo que tenemos que tener claro siempre, que no es la decisión humana la que hace que seamos salvos. Y en nada participamos en esa salvación. Eso es gloria de Dios absoluto. Absolutamente. Es Jesucristo y su eh, crucifixión la que hace eso posible. José, veo la manito levantada. Sí, hermano, Dios les bendiga a todos. Yo pienso que nadie es salvo
o nadie busca a Dios por iniciativa propia. Todos somos alcanzados, el que es alcanzado por Jesús, y de manera que el Espíritu Santo pues nos pone el sentir, el qué hacer para poder obedecer al Señor. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces después de hacer el repaso de nuestro video y de la tarea que teníamos, vamos a pasar a hablar de la lección que tenemos para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar básicamente, creo que en el chat tienen respuestas también, muy bien, los que están participando en el chat. No estoy muy pendiente de él, pero muchas gracias por su participación, yo sé que lo leen. Entonces, arranquemos con la lección del día de hoy. Vamos a hablar de lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, como vimos en nuestras preguntas de revisión, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. O sea, no es obra nuestra, no es algo que nosotros hagamos, es un milagro del Espíritu Santo. Luego, Dios hace milagros y cada uno de nosotros aquí somos un milagro de Dios. Que si creemos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador es porque el Espíritu Santo nos lo ha despertado en nuestro corazón y eso es un milagro que Dios nos regala, una gracia que tenemos inmanecida eh, y por eso somos todos importantes para Él. El Espíritu Santo es como un buen trabajador de la construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas, las herramientas del Espíritu Santo, que básicamente son los medios de gracia, el Evangelio en la palabra, los sacramentos como el bautizo y la Santa Comunión. En este curso no vamos a hablar de los sacramentos, no vamos a verlos, pero hay un curso completo que habla de sacramentos y la oración. Por ahora lo que tenemos que recordar es que los sacramentos son una herramienta muy poderosa que el Espíritu Santo usa para crear fe en nuestros corazones. La conversión es un milagro tan grande que la Biblia usa múltiples formas de expresarse al respecto. Dice, somos iluminados en Hebreos 6:4. Habla también de que renacemos en Juan 3:3 y Juan 3:6. También habla de que somos regenerados en Tito 3:5. Esas son algunas de las palabras que Dios usa para describir el milagro de la fe que crea en nosotros. O sea, es muy importante entender que ese milagro que tenemos de creer en Dios y de tener fe en nuestro corazón es algo sublime que Dios nos ha dado y que es inmerecido para nosotros. Nosotros no nos merecemos ese regalo que nos da de creer en nuestro Salvador. Es solo obra exclusiva del Señor. Esta fe salvadora es una simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es el regalo que Dios y no es un regalo que no nos merecemos ni que producimos por nosotros mismos. Esta fe es la que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas las bendiciones de tener la santa vida en Cristo, llena, eh, llena de obras sagradas que nos atribuyen. Todo lo que hizo Jesucristo durante su vida es atribuido a nosotros. Todas las obras que Él hizo buenas son atribuidas a nosotros. No son las nuestras las que cuentan, sino las que Él hizo cuando vino. Vamos a hacer preguntas ahora con base en eso. La primera pregunta ¿es culpa suya o de ustedes o de nosotros si las oraciones no son contestadas? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? A ver, veo a Raúl Antonio. Adelante. Sí, profesor. El libro de Santiago dice que nosotros no recibimos muchas veces lo que pedimos porque pedimos mal, no sabemos pedir o pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Y por eso no recibimos. Ok. ¿Quién más quiere participar? Les pido que si tienen ruido alrededor, por favor, silencien sus micrófonos. Ricardo Elías. Yo digo que es culpa nuestra, no es culpa nuestra porque cuando no obedecemos la palabra, seguramente no reposa en nosotros el Espíritu Santo que nos puede llevar a que el Señor oiga nuestras oraciones. Fundamentalmente,
es culpa nuestra por no obedecer la palabra. Así de sencillo. Gracias. Gracias, Ricardo. Marco, Buenos días a todos. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Parece una camándula eso, pero la verdad es de que con relación a su pregunta, yo pienso de que muchas veces pedimos cosas que no están en la voluntad del Señor conceder. ujú, ¿eso significa que no tengamos fe? No, simplemente que el Señor dentro de sus atributos, Él es soberano y no nos debe nada, ¿No? ¿verdad? Exacto. No Entonces nos debe nada. no podemos obligarlo a Él. Es que hay gente que piensa que bueno, a mí me decimos aquí en El Salvador, me jala de los pelos cuando escucho personas dándole órdenes a Dios, ¿verdad? Y Sí. con gritos y aspavientos, y la verdad que el Señor del universo es soberano. Él hace como Él quiere, con quien quiere y cuando quiere, y no necesariamente sea porque, eh, ¿cómo sería la expresión? No necesariamente sea lo que nosotros le hemos pedido, pero siempre, siempre nos va a dar lo que nos conviene. Que nosotros pedimos lo que... Aunque no lo entendamos. Efectivamente. Muy bien. Jesús, tiene la manito levantada. Sí, pastor, hay promesas condicionadas e incondicionadas. El padre no le va a dar al hijo un veneno porque sabe que se va a morir. Entonces pedimos, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él siempre nos va a oír, porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, siempre nos va a escuchar, pero Él no nos va a dar algo que nos va a perjudicar. De pronto estamos pidiendo por algo y algo, pero que no nos conviene, y entonces como Él sabe más que nosotros y ve más que nosotros, entonces Él dice, no te conviene, hijo, y no nos va a dar eso. Pero si le estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad y es para bendición nuestra y para bendición de aquellos que nos rodean, entonces sí, Él nos lo da. Pues gracias, Jesús. Sí, muchas personas creen que si tienen fe lo suficientemente fuerte para exigir cualquier cosa a Dios, todo se hará. Y eso es lo que mencionaban antes de que la gente considera que puede mandarle a Dios a hacer cosas. Tienen derecho a pedirle lo que quieran porque tienen fe o sienten que son grandes en la fe. Pero realmente si esto no sucede, lo que muchas personas empiezan a dudar de su fe y a dudar que Dios existe y a dudar que Dios tiene poder, cuando lo que están olvidándose es que todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es bueno y siempre nos da, como decía Jesús, lo que queremos, lo que necesitamos y no lo que queremos. Y siempre nos lo da para beneficio nuestro. Dios es un Dios bueno, siempre, siempre va a estar ahí. Entonces, vamos a ver cómo estas cosas que dice la gente, si no sucede es culpa suya porque dudaron y no tuvieron su fe suficiente, ¿cómo combatimos estos comentarios que lo que hacen es disminuir o tratar de minar la fe de una persona, cuando lo que hay que recordarle a la persona es que Dios te da cosas buenas a pesar de que no entiendes, a pesar de que no sabes por qué pasa lo que pasa y no te dan lo que pides, porque el plan de Dios es perfecto, pero no lo entiendes. Entonces vamos a ver cómo en Mateo 26:42 y en la segunda de Timoteo esta forma de pensar se puede combatir. Entonces, eh, vamos a ver. Dice en Mateo 26:42, dice, otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Quién estaba orando ahí? ¿Quién fue el que se agachó? Víctor, tiene la manito levantada. Sí, ahí en este pasaje, pues el Señor demuestra
su obediencia a Dios, ¿no? Demuestra que él se somete a su voluntad. Él pide que está sintiendo el peso del pecado que ya estaba por llegar a él, ¿no? Del pecado del mundo. Y él se humilla pidiendo liberación de este sufrimiento, ¿no? Pero eh, dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Ujú, muy bien. Y a veces estamos pasando por situaciones graves y estamos en la misma condición y queremos que esto cese, pero el Señor tiene un propósito más allá del que no vemos. Ujú, Y como decía el hermano, Dios es soberano y omnisciente también. Y dice la Escritura que Él conoce antes de que esté la palabra en nuestra boca, ¿no? Ya conoce sí, lo que le sí, estamos diciendo. ella sabe que necesitamos definitivamente. Y otra cosa que hay que ver es también que Dios está siempre con nosotros. Él no se aleja de nosotros. Él no se va. Incluso si somos pecadores, Él está ahí. Sí, eso es lo Exacto. que Él está ahí con nosotros. Muchas personas a veces creen que no, que Dios no está conmigo, Dios no me protege. Siempre ha estado contigo, siempre te ha protegido. Nunca ha dejado de ser, ni estará, ni será. Siempre está al lado contigo. Entonces aquí en esta parte de Mateo 26:42 está Jesús orándole al Padre y pidiéndole que si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, quítame esto de aquí, de encima, para mi sufrimiento. Yo sé qué va a pasar. Y él se sometió a la voluntad de Dios, que era que tenía que sufrir por nosotros y ser crucificado y, y, y pagar por todos nuestros pecados. Mírame la computadora que no pude entrar. Bien. El micrófono, por favor. Entonces, Jesús oró perfectamente, ¿sí? Y la respuesta fue no, no. Yo tengo un plan para ti y es el plan de salvación de la humanidad. Eh, y queremos, pues, básicamente orar con esa actitud de que se haga su voluntad. Tal vez lo único que no podemos decirle al Señor es, hágase tu voluntad, perdonar nuestros pecados, ¿no? Porque realmente ya sabemos que Él, en su voluntad, quiere que todos nuestros pecados sean perdonados en su Cristo. Entonces, eso tal vez era lo único que no podemos decirle, Señor, perdona mis pecados si esa es tu voluntad. Señor, gracias por perdonar mis pecados. Sé que mandaste a Jesucristo a lavarme de todos ellos y es la voluntad de Dios que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, eh, en la segunda de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Y pues podemos ver aquí que Pablo en su época hacía milagros y sanaba enfermos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no salvó entonces o por qué no curó a Trófimo? Ellos confiaban en la voluntad de Dios. Eh, eh, Él lo dejó enfermo, pero sin embargo, digamos que muchas veces Dios permite que personas estén enfermas y no sabemos por qué. Yo puedo contarles mi experiencia personal con mi madre. Mi madre está en el cielo desde el año pasado, julio 20, pero ella en su enfermedad que tuvo, Dios le regaló la posibilidad de tener a sus hijos cerca y fue bonito ver que ella lo reconociera, ver a cómo Dios en su sufrimiento hizo que todos sus hijos regresaran a ella y le dieran amor y ella se sintiera feliz viendo a sus hijos reunidos. Y yo puedo dar testimonio de cómo esa enfermedad que mi madre tuvo hizo que la familia regresara y se acordara de lo que Dios quiere para las familias, que nos amemos unos a los otros, que nos toleremos y que podamos vivir de alguna manera en paz. Entonces, no, a veces no entendemos, a veces no sabemos exactamente cuál es el plan de Dios, ni tenemos claro qué es lo que tiene, pero pues Él siempre da lo bueno por nosotros, siempre, siempre, siempre tiene un buen propósito el Señor. Adelante, Víctor. Sí, recuerdo, no lo recuerdo si en este curso o en otro, uno de los hermanos decía que este, Jesús, el que podía sanar a todos, dejó sin sanar a muchos. Y eso es parte de su voluntad, ¿no? De su, eh, de su propósito para cada persona. Y si alguien podía sanar a todos, era el Señor Jesús y no lo hizo. Bien. Sí, no entendemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces. Eso no significa que mi fe sea menos si yo reconozco al Salvador Jesucristo. Simplemente tenemos que poner en manos de Dios. Él sabrá por qué no pasa lo que queremos que pase. Él sabrá por qué
esa persona está pasando por esos problemas o por esas dificultades. Y a veces Él permite que eso suceda para bien de nosotros. A veces la parte difícil de entender, ¿cómo puede ser esto para bien nuestro? Pero con el tiempo Él nos muestra, a veces pasa el tiempo y no entendemos, ¿cierto? Pero si confiamos en Él y tenemos nuestra confianza en el Señor, pues vamos a poder pasar por esas dificultades más fácilmente, sabiendo que Él es el que está en control y no somos nosotros. Jesús, Pastor, es compleja la situación humanamente, ¿no? sí. Porque Job, Dios mismo dio testimonio de Job, varón temeroso de Dios, apartado del mal, y que, bueno, imagínense, el testimonio lo está dando Dios de Job, pero con todo y eso, Dios lo pasó por el sufrimiento, permitió que Satanás le pusiera esa enfermedad, permitió que le robaran las cosas y se murieran los hijos y tantas cosas. Y a la final llegaron los amigos que para consolarlo. Y uno le dijo en el 22:5 de Job, le dice, cierto que tu malicia es grande y tu maldad no tiene fin. Imagínese usted, qué Sí. consolación es esa. Entonces estás así por esto y esto y esto. Y Job sabía que no había pecado, o Ajá. sea, no que no era pecado, sino que no había pecado para tener esa maldad encima, ¿no? Entonces, notemos que el final de Job, Dios le hace entonces una pregunta a Job y ahí lo raspa. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo criaba todas las cosas? Porque Job después empezó a elogiarse a sí mismo, porque entonces también por la enfermedad y la cuestión y la circunstancia, a veces uno cae en el terreno de decir cosas que no sabe lo que está diciendo. Y Job dijo, bueno, de oída te había oído, mas mis ojos te ven, yo hablé cosas que no sabía, ahora pongo mi mano en mi boca y Ajá. callaré. Imagínese, hermano, el sufrimiento es un misterio y el sufrimiento es parte de la sabiduría de Dios, porque hasta el mismo Señor Jesús tuvo que ir a la cruz para salvarnos. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Marco, tiene la manita levantada. Sí podemos ver cómo da testimonio Pablo, que 3 veces oró para que Dios le quitase un aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues también vemos en Hebreos que Jesús fue perfeccionado en base al sufrimiento. Yo pienso que también el sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa. Uno, como dijo Pablo, para que él no se envaneciera por lo que usted mencionaba hace un rato, ¿verdad? Pablo era usado por Dios incluso para usar sanidades. No tengo claro si resucitó a alguien en algún momento, pero Dios lo usaba a Pablo grandemente. Y eso humanamente a cualquiera envanece, pues, ¿verdad? Entonces Dios le dio un aguijón para que eso no sucediera. Nuestro Señor Jesucristo no es que Él no fuera perfecto, pero vino a ser autor de nuestra salvación y fue perfeccionado en base al sufrimiento. Yo, créame que hasta este momentito me devano la cabeza y no entiendo esa frase, pero ahí está en hebreo. Perfeccionó nuestra salvación con su sufrimiento. Pero él era perfecto. Él era perfecto. Si no hubiera sido perfecto, no hubiera sido aceptado como sacrificio por nuestros pecados. El sufrimiento hizo que pagara por nosotros. Eso fue el cobro que él tuvo que dar, básicamente, a través de su sufrimiento. Muy bien, ahora vamos a pasar. ¿Por qué motivos? Esta otra pregunta puede ser confuso decir, acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo. Y para eso entonces voy a abrir unos cuarticos de Zoom para que ustedes discutan esa pregunta y digan, ¿qué creen ustedes que será que, por qué motivos puede ser eh, generar dudas, decir, acepté a Jesucristo en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo? Voy a abrir unos cuarticos de Zoom y vamos a ver. Somos
20 y 20, entonces vamos a salir 5 cuarticos de Zoom. Y la idea es que ustedes discutan entre ustedes si esta pregunta o estas preguntas, ¿por qué motivos puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón o tomé a Jesús o tomé la decisión de seguir a Jesucristo? Y entonces regresamos y conversamos. Entonces voy a ponerlos ahorita en el cuartico, en los salones de Zoom y por favor acepten los links. Yo voy a estar pendiente de que puedan entrar. Entonces ya están creados. Ahora entonces ya los abrí. Vamos a poner en pausa la grabación por ahora. De regreso, mi querido pastor. De regreso, sí. ¿Cómo les fue con Fíjese, las conversaciones con sus compañeros? fíjese, pastor, que nosotros, bueno, nosotros discutimos que efectivamente para nosotros es incorrecto la expresión que usted menciona, ¿verdad? Y que está ahí en la pantalla ahorita, ¿verdad? Tomé la decisión de seguir a Cristo. Pero lamentablemente hemos venido en un, llamémosle, sistema de evangelismo y de compartir la fe, en la cual invitamos a la persona a decir, ¿quiere usted eh, aceptar a Cristo hoy como Señor y seguro Salvador? Y la persona dice sí, entonces haga esta oración, ¿verdad? La oración del pecador. Ujú. Entonces de ahí viene el decir, hoy tomé la decisión de, hoy me hice Hoy cristiano, recibí a Jesucristo. hoy recibí a Jesús. Pero cuando vamos a ver las escrituras, vemos que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos santificó con santificación de espíritu por su previo conocimiento que Él tiene. Y luego nos buscó y nosotros muchas veces no queríamos ni siquiera ser hallados. ¿Cuántas veces la palabra vino a nuestras vidas y nosotros hicimos oídos sordos, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando es la palabra la que obra fe en nosotros, el Espíritu Santo crea esa fe en nosotros porque nosotros estábamos siendo eh, llamados por el Señor, estábamos siendo tomados por el Señor en ese momentito. Y yo quiero decirle que hoy hay muchas personas en las congregaciones que ni siquiera leen la palabra, o sea, son totalmente ignorantes de la palabra, pero dicen tener fe. Claro está que la Y, fe, Marco, buenos días. Ángel, vas a termina Marco porque te interrumpí, discúlpame. no, yo quiero terminar con eso, ¿verdad? Yo no entiendo, sé que hay una fe que es intelectual, que es como cuando yo digo, voy a ir al centro y me subo en un bus y yo confío que ese bus va a llegar al centro, ¿verdad? Y doy por seguro que voy a llegar al centro. Esa es como una fe intelectual, ¿verdad? Pero no es esa la que nos salva, sino que es una fe espiritual. Es una confianza puesta en Cristo Jesús como Salvador, en la obra salvífica que Él hizo. Y esa es la fe que solamente la obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Amén. Ángel, Sí, buenos días, disculpe, pastor, es que estoy trabajando y estoy escuchando por los earphones y a veces no tengo el teléfono al lado, por eso no le contesté. Quería añadir, para rapidito, para no atrasar, que cuando el Señor nos concede el arrepentimiento, tenemos el Espíritu Santo nos va guiando, nos va enseñando, nos va fortaleciendo en la fe, porque la palabra dice que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. bien. Y a base de esa fe que va creciendo, que el Espíritu Santo va
fortaleciendo nuestro corazón, que vamos creciendo en Cristo Jesús. Y vamos aprendiendo más de la palabra, estudiamos, nos va cambiando poco a poco. Y es una santidad que va a ser muchos años, pero tenemos que llegar a la santidad para ver al Señor. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar en ese camino. Es verdad que vamos a coger muchos años y el Señor también tiene misericordia para que Él quiere, porque el Señor es poderoso y soberano. Hay que Amén. tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta una cosa y es que a veces nos metemos en terrenos complicados y es que la santidad la alcanzamos a través del Espíritu Santo y a través de los medios de gracia. Pero una fe profunda o extensa, mm, eh, o qué tan grande sea mi fe, no es la que me lleva al cielo. O sea, el hecho de que yo lea las escrituras y sepa de arriba abajo las escrituras, no estoy garantizando el cielo con eso. La garantía del cielo la da Jesucristo exclusivamente. Si no, preguntémosle al ladrón en la cruz cuántas veces leyó la Biblia antes de ir al cielo, ¿sí? Eh, no es lo que hagamos alrededor del regalo que nos da la fe, sino es la fe en Jesucristo la que salva, ¿sí? Entonces a veces le ponemos pesos adicionales, como debo conocer la Escritura para poder ir al cielo, puede estar cerca de Jesucristo. Realmente la fe en Jesucristo por sí sola tiene el poder suficiente para llevarme al cielo. Y esa es la seguridad que debemos tener, porque caemos siempre, no somos perfectos. Yo no puedo prometer que voy a leer la Biblia todo el tiempo, no puedo prometer que voy a estar cerca de la palabra todo el tiempo, no puedo ser perfecto como Dios quiere que seamos perfectos. Luego, si yo baso de alguna forma mi salvación en lo que yo haga en mi proceso de santificación, estoy realmente desdibujando lo que vino a hacer Jesús por nosotros, es a salvarnos a través de su sacrificio por su vida perfecta, borró nuestros pecados y por eso tenemos el derecho al cielo. Entonces, tengan en cuenta eso, porque hay pequeñas cosas como necesito leer la Biblia para estar a los pies del Señor. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que ya tengo la salvación dada por Jesucristo. Jesús. Gracias por esa Pastor, aclaración, pastor. pastor, dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona hasta su venida, y que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado, y que es por gracia soy salvo. La gracia es el don, el regalo que Dios nos da. La gracia es el amor inmerecido de Dios para con el pecador, y la fe es un don, es un regalo, de manera que todos los méritos se los lleva el Señor Jesús, porque por nuestro mérito no calificamos, porque somos pecadores. Estábamos perdidos, y un perdido necesita ser encontrado, conseguir el camino para salir de allí. Entonces así estábamos nosotros, perdidos en el pecado, muertos en delitos y pecados, y el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. De manera que por gracia somos salvos. Muy bien, Jesús, muy bien. Eso es parte de lo siguiente que vamos a ver, y es que cuál es nuestro estado natural antes de convertirnos. Ya lo hemos mencionado, pues por naturaleza estamos completamente muertos en pecado. Por naturaleza no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, es imposible. Y vamos a ver lo que dice Romanos del 10 al 20 al respecto. ¿Sí? Somos incapaces de hacer lo que hace el Espíritu Santo. O sea, estamos lejos, completamente muertos en pecado, completamente ciegos, no podemos ver a Dios y no queremos a Dios, somos enemigos de Él. Cuando Él nos busca, nosotros estamos haciendo otras cosas. Esa es nuestra naturaleza humana, pecadora. Entonces vamos a mirar qué dice la Escritura respecto a esto en Romanos 3, del 10 al 20. ¿Quién quiere leer? Pastor, amén, pastor. Muy bien, Marco. Adelante. ¿Lo leo de mi Biblia o voy a poner la lectura en la pantalla? Lo voy a poner en la pantalla, disculpe. Listo. Romanos 3, 10 al 20, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta
es un sepulcro abierto y en su lengua engañan, perdón, y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Amén. Muy bien, muy bien. Pues bien poderosa esa lectura. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? ¿Quién es el responsable de Solo, todo? solo Jesús puso la sangre, solo de Jesús es la gloria. Dice Solo, un canto por ahí. ajá. Es Dios el que se lleva toda la gloria, es Él el que hace todo. Es Él en sus tres caracteres es el que es el hacedor de todo esto que nosotros tenemos ahora, por gracia. Si nosotros insistimos en que debemos elegir o aceptar, estamos básicamente, ¿qué? Tomando la gloria de Dios, ¿no? Y negando su poder también. Amén. Ah, Él es el que hace todo posible. Cuando nosotros ponemos algo, estamos negando básicamente la gloria del Señor, estamos negando que Él en su poder es capaz de salvarnos y nos ha elegido desde el principio y somos salvos porque Él así lo quiere. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de salvación. ¿Quién podría decir, yo soy salvo porque yo acepté a Jesús y lo aceptaste completamente? Y, y sí, efectivamente borró ese pecado que acabaste de hacer antes de declararlo en tu corazón. Y eso que me dijiste que hiciste y que es robar, también te lo perdonó. O sea, realmente nosotros en nuestra naturaleza humana vamos a tener más dudas si ponemos la fe en nosotros, si podemos decir y declarar que nosotros tenemos alguna parte en la salvación que el Señor nos da por gracia. Luego, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos personas que dicen, yo conocí al Señor el día 13 de octubre de 1700 o de 1000 o de 2100 de 2012. Eh, Ahí se ve claramente que las personas consideran que han hecho algo por la salvación de ellos mismos. Y a veces con amor podemos hacerles ver que están en un error y que realmente el poder lo tiene el Señor. Y que regresen nuevamente a entender que la gloria es del Señor, la gloria es de Jesucristo, la gloria es del Espíritu Santo porque crea en mí esa fe y me permite la santificación a través de esa fe. Y no es nada más sino eso, eh, lo que permite que eso suceda. Marco, Sí, pastor, gracias por esas palabras. Realmente hay el legalismo por la forma antigua de hacer las cosas, la forma popular. Yo le llamaría el evangelio popular o populista de hacer las cosas. Hace que las personas tengan entre comillas, un orgullo espiritual, como usted acaba de decir, vaya. Yo me convertí el 18 de diciembre de 1978 y desde ese tiempo yo dejé esto, dejé lo otro, mm, eh, y empieza el listado de y obras. Empieza el sí, y listado de no obras. entiendo, dice, y no entiendo a aquellos que están entrando y saliendo del evangelio, el que se quiera salvar, que se salve, así dice. Pero yo ya estoy salvo desde 78. Jesús tiene la manito levantada, después está Raúl y después está Ricardo. Entonces Jesús primero. Sí, pastor, es que está claro que dice que nadie puede ser justificado por las obras, por el legalismo es tremendo.
Muchos lo hacen por falta de conocimiento de la palabra, pero otros lo hacen por satisfacción de alimentar el ego, el yo. Pero yo creo que es por gracia, y esa gracia merecida de Dios para con nosotros. Estoy muy contento con el Señor porque, si no fuera por su gracia. Dios le bendiga. Muy bien, Jesús, muchas gracias, Raúl. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí. La palabra de Dios dice que todos nos debíamos a una, que no hay uno solo que busque a Dios. Es decir, que creo que lo correcto sería Dios nos encontró, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si en nosotros hubiese podido haber esa facultad de nosotros salvarnos, pues no hubiésemos salvado, ¿verdad? Pero no, quien, ¿verdad? Nos buscó fue Dios. Por eso toda la gloria de que nosotros estemos en este camino es de Dios y siempre Bien, debe ser dada a Dios. Amén. muy bien, Raúl, muchas gracias. Ricardo, tiene el micrófono creo que apagado, Ricardo. Ahora, Ahora sí, perdón. ahora sí, ahora sí. Es que a raíz de su comentario acerca del ladrón que consiguió la cruz, la salvación en el momento de la cruz, que se salvó, ese fue el ladrón, el ladrón más rápido que ha existido, obtenió la salvación. A mí me queda una pregunta con todo amor y respeto, y es con respecto a lo que dice, este ladrón estaba predestinado a la salvación, porque Romanos 8:29 me dice que por lo que antes conoció también lo predestinó para que son hechos conforme a la imagen de su hijo. Entonces viene la predestinación, de una u otra manera está ahí jugando la predestinación, aunque cuando leemos a Juan 3:16, eso mata la predestinación porque Claro, llegó sí. el hijo, ¿sí? Pre- Y esa la mata. Entonces, pero ahí tengo esa duda acerca de que venimos Digamos predestinados. que estamos Amén. predestinados a ser salvos. Todos nosotros estamos predestinados a ser salvos. El problema de la predestinación es cuando se define que hay unos que se salvan y otros que se condenan, ¿sí? Cuando hoy estamos hablando de que Dios quiere que todos seamos salvos, luego todos estamos predestinados para la salvación, luego, pero es el Espíritu Santo el que crea eso, es el que da esa capacidad de poder descubrir y ver a Jesucristo. Entonces, en la cruz, el Espíritu Santo le dio la capacidad a ese ladrón de poder ver a Jesucristo como su Salvador, de poder pelear con el otro ladrón y decirle, ¿qué estás haciendo? Él es libre de todo pecado, él no ha hecho nada. Él es Jesucristo, ¿sí? Eso solamente lo vio por obra del Espíritu Santo. Pero él, como todos nosotros, estamos predestinados a ser salvos, ¿sí? Por voluntad de Dios. La Usted, usted ahorita, predestinación. usted ahorita señaló en cuanto que hay personas que no leen la Biblia y pueden ser salvos, pero yo creo que el leer la Biblia, saber de las verdades bíblicas, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, serían agua, serían pan, sería uva, si no está ligada con la palabra. Por lo Están, tanto, ¿sí? están ligados con la palabra y son medios de gracia definitivamente. Sin embargo, si tú no eres bautizado y tienes fe, eres salvo. ¿Sí ves? De la fe es la que nos despierta el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que da el poder de salvación, la gracia de la salvación. Entonces, el hecho de que hay una persona que tenga fe, pero no fue bautizado, no significa que esa persona se va a condenar. ¿Sí ves? Entonces, los medios de gracia permiten que tú tengas santificación, que vas perfeccionando tu vida en fe, pero eso no es lo que da la salvación, porque termina siendo entonces obras, ¿sí? Termina siendo lo que hiciste lo que te salva, y realmente eso no es la verdad. La verdad es que la gracia del Señor, a través de la fe y reconocer a Jesucristo como Salvador, es la que salva. Eso es realmente lo que salva. Víctor, Gracias. de nada. Sí, pastor, pues ahondando un poquito más con lo del ladrón, este, en Mateo me parece que dice que los ladrones incluso blasfemaban y le recriminaban al Señor, pero Juan nos hace ver que algo pasó, que él
reconoce al Sí, Señor exacto, Jesucristo, ¿no? exacto. Entonces, ahí siguiendo el comentario de mi hermano, en el versículo 30, dice de la obra de Dios, a los que Él predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. Y los habla en pasado, porque es Ujú, obra solo de Dios, ujú. ¿no? Muy Y bien. esa parte es lo que comentábamos Sí, con ese detalle mi que tú hermana mencionas, Sonia. ese Ajá. detalle que tú mencionas, Víctor, de que hubo un cambio en ese ladrón, es espectacular. O sea, si uno lee, Ujú. es espectacular como ese ladrón, los dos estaban vituperando a Jesús antes. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Si estaban haciendo lo que hacían los malhechores, ¿sí? ¿Qué sucedió? Es el misterio de la salvación, ¿no? Veo que tiene Ángel la mano levantada. No, gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Aquí de Ricardo. Oh, Ricardo. Buenos días, pastor. Aquí, ya ese tema a mí me gusta, el del ladrón. Yo creo que es la fe. Y también tenemos que irnos a esos tiempos. Él era ladrón, pero él escuchaba a Jesús porque él conocía a Jesús. Él sabía que Jesús predicaba la palabra. Y como volvemos a lo mismo, es por la fe. Él tuvo fe en Cristo. Incluso exhortó al compañero y dijo, oye, nosotros merecemos este castigo, pero él no. O sea, que él Pero aceptó que, les digo, aceptó, no, eso no es la palabra correcta, pero él él a conocía del través, Evangelio. seguramente el ladrón conocía, conocía la palabra del Señor, pero la capacidad de poder reconocer a Jesucristo fue dada por el Espíritu Santo y él pudo hacer lo que hizo por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, digamos que Amén, sí, a pero veces también, perdóname, ya me tranquilo, terminé, adelante, Ángel. pastor, pero la palabra también dice, que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta el Claro. alma, hasta el espíritu. O sea que Sí. el Espíritu Santo puede utilizar la palabra para convertir, para que vaya a los pies de Cristo. Ujú. Incluso Jesús dijo, bienaventurados son y los que escuchan y hacen la palabra. Porque la palabra también es importante. Claro que sí, Esa es porque mi la opinión. palabra es un medio de gracia. Entonces, el Espíritu Santo utiliza sus medios de gracia, que son la palabra de Dios, el bautizo y la Santa Comunión, la Santa Cena. ¿Ok? Esa es la forma en que el Espíritu Santo crea fe en las personas. O sea, es un instrumento de gracia. Entonces, no nos podemos olvidar de ellos, porque el Espíritu Santo los utiliza para crear la fe en nosotros. Y la palabra tiene poder. Los sacramentos tienen poder también. Juana. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo quería era hablar sobre la lectura de la palabra, ¿verdad? La palabra, como te dice, no lleva a la salvación, porque el ladrón no leyó nada. Presumimos que pudo haber escuchado en el camino a Jesucristo, pero reconoció quién era él y el lugar que él estaba ocupando ahí, y quién era Jesús y por qué estaba ahí. Pero la palabra de Dios nos enseña que escudriñarla nos lleva al conocimiento que el Espíritu Santo nos da para no ser engañados. Ujú. Porque si tenemos el conocimiento de la palabra, es una verdad que nos permite no ser engañados cuando vengan los falsos profetas a darnos una palabra, porque no nos hace sentir. Yo siento cuando alguien me habla de la palabra y como no he aprendido aquí, hay un texto fuera de contexto, entonces, no, eso no es así. Y el oírla, pues, he aprendido a través de que el oír la palabra de Dios hace crecer la fe. Todo tiene un propósito, pero realmente el origen es los méritos de Jesucristo en la cruz y lo que Él hizo en nosotros. Que si no es con Él, porque yo leía mucho la palabra desde chiquito, pero no tenía el conocimiento de lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario para ser agradecida. Perdone la fonía, No, eso era lo que tranquila. quería participar. Que Dios la bendiga y gracias por el esfuerzo por participar. Ahorita que su merced habló ya casi ni podía hablar, no lo escuchaba bien. Jesús, Pastor, yo creo que los dos ladrones
para mí aquí, ¿no? Representa a toda la humanidad. Uno, el ladrón que aceptó a Cristo representa a aquellas personas las cuales oyen del Señor, no importa en la condición que esté, ellos abren el corazón a la fe por medio del Espíritu Santo, no resisten al Espíritu Santo. Pero hay otra parte, el otro ladrón, para mí, representa a la humanidad que no están dispuestos a oír la voz de Dios, endurecen su corazón, resisten a la gracia, por eso se pierde. Pero yo tengo una pregunta para que usted me lo explique, porque en el caso de Judas, Judas fue escogido por el Señor Jesús, y Judas vio los milagros y fue discipulado por el Señor, incluso yo creo que hasta los pies le lavó, ¿no? Y comió con él en la mesa y todo. Comió del pan, después de entrar el bocado en su boca, pues entonces entró Satanás. Y vendió al Señor. Y él no hizo como Pedro. Pedro también negó y maldijo al Señor. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente y siguió a Jesús. Bueno, porque Judas no siguió a Jesús, ¿será que Dios quería que Judas se perdiera o que Judas fuera salvo? Esa es una pregunta que yo tengo para que nos lo explique ahí. ¿Se puede resistir a la voz del Espíritu Santo y ser condenado por eso? Sí. ¿O es irresistible la voz del Espíritu No, Santo? la voz del el Pregunta. Espíritu, las personas pueden resistirse al Espíritu Santo. Y básicamente lo que le pasó a Judas es, él se arrepintió, pero él no creyó que podía ser perdonado. Entonces, se hundió en el infierno, básicamente. O sea, nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero no creer que hay personas que dicen, no, Dios perdonó todos mis pecados, pero hay un pecado que Él no me va a perdonar y ya estamos realmente resistiéndonos a esa gracia. Eh, por eso hay personas que se salvan y personas que no se salvan, y es porque hay personas que resisten la verdad. Y el ejemplo que usted hizo de los dos ladrones, de cómo uno recibió la fe a través del Espíritu Santo y pudo reconocer a Jesucristo, y el otro simplemente no lo hizo, ¿sí? A pesar de que lo estaba escuchando del otro y vio cómo Jesús le prometió el paraíso, y él no dijo, no, llévame a mí también, por favor, no. Se quedó callado, la Biblia no registra nada, seguramente se condenó. Vamos a cerrar la clase para que todos puedan, si quieren salir, y voy a cerrar la clase con una oración, paramos la grabación y las personas que todavía tengan preguntas me quedo un ratico más y les contesto. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tener la gracia y la certeza de nuestra salvación por la obra tuya, Señor, porque tú lo haces todo posible. Tú, con el Espíritu Santo, creas fe en nuestro corazón y haces que podamos transitar hacia el cielo y nos das la posibilidad. Santifícanos a través de tus medios de gracia, Señor. Danos la palabra, como tú dices, es una armadura y como decía la hermana Juana, son herramientas que nos permiten mantenernos cercanos a ti y fortalecer nuestra fe para que podamos luchar contra los peligros de este mundo malo y sabemos que hay muchas personas que no creen y pueden resistir la fe, pero nosotros estamos aquí en esta tierra para cumplir tu voluntad, Señor. Todo lo que hacemos es eh, eh, tratando de agradecer ese beneficio que tenemos inmerecido de la salvación. Te pedimos, Señor, que nos cubras con tu manto durante toda la semana, este fin de semana, a todos los que pudieron venir hoy, a todos los que pudimos participar en esta clase, y que nos traigas de vuelta la próxima semana a seguir aprendiendo. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, este es el momento de la Amén. despedida. Amén. Amén. Amén, profesor. Amén. Muchas gracias. Vamos a tener una tarea, como Amén, siempre, la voy a pastor. tratar de mandar el jueves. Y pues de nuevo los Amén. invito a Bendiciones. seguirnos. Muy bien, voy a cerrar la grabación y ya entonces se pueden todos despedir. Vamos a parar la grabación.